Bienvenidos a La Macro en la Mira, una producción original de Demos, Centro Cultural y de Estudios, con Ignacio Truco y Mariano Cubertino. En este podcast mensual desentrañamos las cifras claves de la macroeconomía argentina y analizamos cómo las políticas recientes impactan nuestras vidas. ¿Qué secretos esconden las tendencias recientes? ¿Cómo impactan realmente las políticas implementadas? Acompáñanos y descubrí lo que hay detrás de los números. Bueno, y acá estamos, Ignacio Tomás Truco. Última edición de La Macro en la Mira de este año 2024. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días. Muy contento de participar en esta última misión. Y muy contento de llegar a fin de año también. Sí. Hacía mucho que no me sentía con estas ganas de terminar el año. Digamos, ¿viste ese cansancio estructural que uno va teniendo, va acumulando? Que se va acumulando. Sí. Bueno, este año además has sumado muchas actividades nuevas en tu... Actividades nuevas, muchas cosas, pero interesantes. Yo creo que, como dijo un viejo filósofo, ¿para qué ser feliz si se puede estar interesado, digamos, ¿no? Bueno, y este podcast puntualmente, junto al informe de La Macro en la Mira, es una de las actividades nuevas que no solo ha sumado el espacio Demos, obviamente, como Centro Cultural y de Estudios, sino que dentro de Demos, puntualmente, tu trabajo, junto al de muchos otros economistas o especialistas, es una de las actividades nuevas. Bueno, ¿cómo vamos llegando a ese cierre de año? Mira, yo creo que un poco lo que intentamos hacer, que lo hemos charlado, por supuesto, pero también para compartirlo, es que intentamos como darle no solamente unos datos, sino tratar de explicar un poco, hacer un poco de docencia en cómo interpretar procesos macroeconómicos, digamos, ¿no? Que a veces parecen tan... Y la verdad que no lo son, ¿no? Cuando uno lo pone a ver un poco más carnalmente, a veces son cuentas de almacenero, ¿no? Podríamos decir de una manera. Aunque a veces, en general, se utilizan términos, expresiones y conceptos muy complicados. Exacto, ¿no? Sí. Son cuentas, sobre todo, hay fenómenos difíciles de entender. El dinero para mí es el fenómeno más complicado de comprender, porque uno tiene una idea del dinero demasiado material, ¿no? Como decir, una cantidad. De hecho, hablamos de la cantidad de dinero y todo ese tipo de cosas, y la verdad que el dinero no es una cantidad, el dinero es una relación social, un poder de compra que se expande, se contrae por un montón de razones y mecanismos. Y en este año vimos un fenómeno de expansión monetaria, de expansión de creación de poder de compra de los activos en pesos que llamamos valorización financiera. Exacto. Y realmente son interesantes, tienen consecuencias desde el punto de vista negativas para la población, pero más allá de eso son realmente interesantes ver cómo se desarrollan. Y un poco lo seguimos este año, ¿no? Y en ese marco, Nacho, un poco metiéndonos con lo que plantea el informe, yo lo que veo que en este informe final, porque estamos terminando el año, estamos terminando también el informe, los podcasts por este año 2024, ya veremos cómo arrancamos el 2025. Pero bueno, de alguna manera en este informe vos cerrás un análisis, un balance de lo que pudo haber pasado a lo largo de todo este año 2024, bajo un nuevo modelo económico, por así decirlo, y de algún modo lo establecés como en 3 etapas distintas. Exacto, sí. Y dejás ahí la expectativa, la incertidumbre. Terminás la temporada con una buena manera de generar la tensión para la apertura de la próxima. Un continuará, digamos. Exacto. ¿No? Pero bueno, antes de ir a eso, contanos un poco cómo son estas 3 etapas en las que vos, de alguna manera, has establecido el transcurso del proceso económico en la Argentina. Y bueno, nosotros tuvimos una primera etapa que estuvo dada, digamos, por lo que fue la devaluación de diciembre, ¿no? Apenas arranca el gobierno, ellos devalúan el tipo de cambio comercial. Eso genera un salto inflacionario que pasa de 12 a 20 y algo. Y ahí, digamos, una serie de meses de alta inflación que hizo caer drásticamente la actividad económica. Exacto. La llevó a un nivel de crisis, como dijimos en otras oportunidades, de las grandes crisis en la historia económica reciente de Argentina. Exacto. Cuando eso ocurre, el nivel de importaciones cae drásticamente. Entonces, el mercado de cambio se relaja muchísimo, y sobre todo el mercado de cambio financiero, estabilizando el tipo de cambio financiero, mientras que los precios argentinos corrían, digamos, al 25, 12. Por la escalera. Por la escalera, iban por el ascensor. Digamos, y el dólar financiero se quedó estancado. Y ahí se produce un proceso de expansión financiera, de multiplicación del dinero, basado en la revalorización en base a esa inflación de títulos de deuda o activos denominados en pesos, que están atados a la inflación, digamos.
Y que también tuvo o acarreó una contracción económica muy grande. Exactamente. De la economía real, me exactamente. La economía real cayendo financió esa revalorización financiera de los títulos en pesos. Entonces ahí tuvimos una especie de financiarización basada en un activo concreto que fue los dólares que no consumimos para importar. Y además tuvimos también dólares que se vendieron fuertemente, hubo una fuerte liquidación de dólares en diciembre y en enero, acumulados, digamos, de grano acumulado en 2023, que todo eso de alguna manera respaldó la apreciación financiera de la economía argentina. El tema es que eso más o menos en mayo se agota, ¿no? Claro, eso tuvo un punto límite, incluso había tenido algún proceso de achicamiento de la brecha. Exacto, no, llegamos al 15%. Exacto. No, pero bueno, en mayo entra como en turbulencia. Sí, entra en turbulencia porque ahí la actividad económica deja de caer, hace el piso, incluso recupera un par de puntos, todavía estamos un poco en esa recuperación, que sigue estando en rojo a nivel interanual. Pero sobre todo a partir de la recuperación de algunos sectores. No, bueno, veíamos ayer un informe de FIFE que es realmente muy bueno, digamos, y muy ilustrativo, que la molienda de soja aumentó un 120%, ¿no? Entonces, todas esas exportaciones. O sea, vos todo eso lo usaste, en vez de para hacer crecer la economía, lo usaste para bancar la financiarización, en todo caso para hacerla crecer al final del periodo un poquito. Pero vos pudiste haber tenido una tasa de crecimiento anual muchísimo mayor, digamos, ¿no? La cuestión es que ahí en junio, entre mayo y junio, digamos, empiezan a volver las presiones cambiarias porque el nivel de actividad deja de caer y se recupera un poco, ¿no? Y no había otra fuente de dólares en ese momento. Entonces el tipo de cambio se va. Hay una primer corrida, digamos, una toma de ganancia, por decirlo de una manera, para convalidar esa apreciación financiera y el dólar se va. Y esa segunda etapa está marcada por la venta de reservas. El Banco Central interviene directamente en el mercado. La brecha empieza a dispararse de nuevo. Ahí aumenta la brecha, el gobierno la contiene vendiendo reservas. Reservas que no se recuperaron, digamos, después, quedaron más o menos ahí. Sí. Un poquito se recuperaron ahora sobre el final. Pero la clave de todo esto fue el blanqueo de capitales, ¿no? Que esto fue la tercera etapa. Ya en septiembre, en un contexto internacional muy volátil, y ya empezábamos a ver señales de devaluación en Brasil, que ahora están recontra confirmadas, hay que ver hasta dónde pueden ir, pero la tercera etapa fue el blanqueo de capitales. Entraron 20.000 millones de dólares más o menos, y eso hizo que el tipo de cambio financiero, sobre todo, empiece un rally tipo una tablita de apreciación muy parecida a la de Martínez de Oz. Esa es la tercera etapa en la que vos estableces un poco la marcha, ¿no? Sí. Las etapas se definen por el origen de los dólares que financian. De los dólares que sostienen el modelo. El modelo, exactamente. En la primera fue vía caída de la actividad económica, la caída de las importaciones. Exacto. La segunda, reservas. Las reservas, el uso de reservas. Y esta tercera parte que es básicamente a partir de todo el sistema de blanqueo. Que está en el orden de unos 20.000 millones de dólares. Exacto. Incluso una de las cosas que nosotros argumentamos es un poco también para pensar, ¿no? Para hacer un ejercicio mental al respecto. Bueno, con estas tasas de interés, o sea, siempre repito, vos entras a tu app favorita de pagos, ¿no? Y aparece ahí la tasa de interés que te están pagando por tener la plata en la app, ¿no? La podés ver. Exacto. Y ponerle que ahora está bajando un poco, pero ponerle que esté en torno al 30, 27, 30. Y con un tipo de cambio a la baja, o estable o a la baja, o estás hablando de que esa tasa en pesos puede ser convertida en dólares a ese tipo de cambio. O sea, que el esquema de revalorización financiera, de apreciación financiera, o como me gusta decirle a mí y le decimos en la calle, la bicicleta. Exactamente. Los medios de pagos crecen anualmente en promedio un 70-75% anual, en promedio, porque al principio era 150 y ahora es 30. Y el dólar planchado. Entonces vos creciste la capacidad de compra de dólares de los activos argentinos, incluso dejando la plata en MP o dejando la plata en un UVA, ¿no? Bien, pero mientras eso ocurría, Nacho, también es cierto que lo que ha logrado después de un primer pico inflacionario, ir reduciéndose la inflación a lo largo del año. Y hoy estamos cerrando en valores que son altos comparados con el resto del mundo. Son realmente bajos comparado con nuestro propio país y nuestra propia costumbre, lamentablemente.
Yo lo que ahí creo que también está asociado el blanqueo, porque vos tenías una tasa de inflación que hasta agosto más o menos andaba al 4%. Es más, se logra romper el piso del 4 a partir de septiembre, blanqueo. cuando empieza el blanqueo a surtir efecto. Porque se da una superapreciación, digamos, de la moneda extranjera, de la divisa. Entonces tenés la superapreciación, rápidamente va empezando a controlar el nivel de precios. Incluso, digamos, cuando uno hace un ejercicio intelectual y dice, bueno, supongamos que tenemos 10 blanqueos de esto y los argentinos se entusiasman con la tasa que promete el gobierno y venden sus dólares y hacen tasa de interés en un plazo fijo, lo que sea, el dólar seguiría cayendo y pongamos que se va, no sé, a 500 pesos, estaríamos hablando de una deflación, de requerir una deflación en pesos que sería realmente muy mala para la economía real, ¿no? Entonces estamos a fin de año, está terminando el proceso, estamos en este punto. Lo que uno ve a priori es que para que el modelo siga funcionando, necesariamente el gobierno requiere de una nueva etapa, llamémoslo así, de ingreso de dólares. Exacto. Todo lo que indica, al menos la agenda pública, los artículos que uno pueda leer o compartir, las propias expresiones de Milei o de los funcionarios de economía, están trabajando en algún entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y están trabajando también con algunos sectores privados con los que puedan volver a hacerse de dólares para de alguna manera sostener lo que ellos ven en muchos aspectos como un modelo financiero, como un modelo económico positivo, porque han logrado bajar la inflación y porque además ellos plantean que de algún modo lo que está concurriendo es la eliminación del cepo vía la unificación de los tipos de dólares, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que yo me hago, en función de lo que también dice el informe, de que lo hablamos mucho acá y de que recién lo hablábamos fuera de micrófono con quienes hacemos este podcast, estamos ya entrando en la época de vacaciones. Y lo veníamos alertando y lo estamos viendo con mucha contundencia, ¿no? Es más barato irte una semana a Brasil, a México, a República Dominicana, que a la costa atlántica argentina. Sí. Eso, nosotros en el informe hablamos mucho de eso. Sí, porque... y la pregunta es, ¿cómo hacer convivir la necesidad del ingreso de dólares con la tremenda fuga de dólares que parece que va a haber? Por ejemplo, por el tema de importaciones, pero en general sabemos, Nacho, y vos lo mencionás también, que la balanza de cuenta corriente viene siendo deficitaria. Balanza, claro, eso es un dato importante. ¿Qué es la balanza de cuenta corriente brevemente? Claro, eso es muy importante. La balanza de cuenta corriente tiene 3 componentes. Exacto. Balance de bienes y servicios, de bienes por un lado, de servicios por el otro, y lo que se llama la cuenta del ingreso primario. Que esa es la menos conocida, pero es muy importante. Muy importante. Y que nos referimos a bienes, a servicios y a ingresos primarios de residentes argentinos con el resto del mundo. Con el resto del mundo, exactamente. Son cuentas externas, digamos, ¿no? Después conforman el balance de pagos. Exacto. La cuenta de bienes nos está dando relativamente bien, pero cada vez menos, porque en la medida que hay recuperación de la actividad, aumentan las importaciones. Las importaciones y se va a equilibrar o puede cambiar el sentido. El signo. ¿La cuenta de servicios? Ya nos empezó a dar negativa. Y la cuenta de ingreso primario ya nos da negativa estructuralmente. Estructuralmente. Deuda de intereses, ¿no? Sí, claro, exactamente. La cuenta de ingreso primario registra el pago neto o el cobro neto de intereses y regalías. Exacto. Ni a generales. Y como nosotros tenemos muchos activos externos que no rinden interés y pasivos externos que sí los rinden, nos dan Aquí negativo. iba con mi planteo. Las vacaciones, por decirlo de alguna manera, sí. Esto del dólar barato y me voy del país, tiene un impacto. Tiene un impacto que va a profundizar el sentido negativo del balance de pago. Exacto. Nosotros ya con este nivel de actividad económica, que no es el mejor, digamos, estamos muy por debajo del potencial, tenemos una balanza negativa. Si el dólar se sigue apreciando, o incluso con este dólar que tenemos ahora, la balanza de la cuenta corriente va a ir a negativa cada vez mayor. Más aún, tenemos una experiencia, y nosotros mostramos en el informe, que lo que pasó en el 2016. En 2016 la cuenta corriente se puso negativa súper rápido, más o menos en la misma velocidad con lo que está ocurriendo ahora. Se puso mucho más negativa con el correr del tiempo. Y el turismo tuvo un papel importantísimo. O sea, la mitad más o menos del valor de la cuenta del valor negativo de la cuenta corriente se explicaba por turismo. Por turismo. O sea, el turismo es un componente importante. Es relevante, no es menor. Y la cuestión es, vos estás vendiendo... Perdón, Nacho, que te interrumpa. Sí. Pero tomo esto porque digo, este es un ejemplo muy contundente de cuánto tiene que ver en nuestra vida diaria. Estamos hablando de
ese esfuerzo que hacemos de juntar unos pesitos, de poder tomarnos unos días con la familia, de poder descansar en algún lugar tranquilo, verde, o la playa, o lo que a cada uno le guste. Es la vida misma del ser humano. Bueno, ¿qué importancia tiene a la hora de analizar económicamente la marcha de un país? Y estamos ante un verano que ya está por arrancar. Sí, va a explotar. Donde realmente muchos vamos a querer tener unas lindas vacaciones, ¿no? El argentino aspira a tener unas lindas vacaciones. Sí. La mayoría las va a tener afuera. Pero sí, yo no sé si la mayoría va a tener afuera, pero una parte importante que va a generar una cuenta muy negativa. Exacto. Porque después de tener millones de argentinos que o no se toman vacaciones o no tienen los medios para hacerlo, ¿no? Estamos hablando de clases medias Sí, altas. estamos hablando de quien puede efectivamente. Exactamente, sí. Pero es interesante porque la otra vez veía una entrevista que le hacía Felipe Piña, el historiador. Tiene un programa él donde desde archivo, digamos, muestra entrevistas hechas en el pasado a Martínez de Oz, ¿no? Y le preguntaba qué balance hace de este mote que se le puso a su gobierno de la plata dulce. Y Martínez de Oz le responde, nosotros lo que queríamos es que los argentinos viajen al exterior. Y garantizamos que un montón de gente conozca el mundo. Y la verdad es que es una parte importante del componente de los procesos de apreciación financiera, el turismo internacional y el turismo en el exterior. Al punto tal de, como te decía, el déficit de cuenta corriente del macrismo fue prácticamente la mitad fue turismo, ¿no? No solamente turismo. Después agregan, por ejemplo, importaciones de bienes terminados, importaciones que antes vos realizabas producidas localmente y ahora pasás a importar, o importaciones a secas, que antes vos hacías y ahora las haces, pero en este caso financiadas con dólares, digamos, del ahorro. Entonces, ¿pero cuál es el problema de esto? Es que vos estás usando dólares ahorrados, que vos los entregás con la promesa de una tasa de interés muy alta, digamos, 30% en dólares, pongamos, y esos dólares que llegan al mercado se terminan yendo al turismo o a la importación de bienes suntuosos. ¿Con qué vas a pagar entonces la tasa de interés del 30% en dólares que te prometieron? Del famoso carry trade. Del carry trade. ¿Con qué dólares van a venir a financiar esa ganancia que vos tenés hipotética en tu home banking? Bueno, con esos dólares que se están yendo hacia el turismo mes a mes o hacia la cuenta corriente negativa. Te pregunto, ¿son opciones financiamiento por parte del fondo, toma de deuda en los mercados mundiales o las inversiones extranjeras directas vía RIGI, que según el propio gobierno nacional ya están en el orden de los 11.800 millones de dólares? ¿Eso proyectado para 25 o ahora? Eso ya es lo que se ha pedido. Y hay proyectado un aumento, o sea, más aún. Sí, yo lo que creo que lo que puede tener más efecto son las dos primeras, es decir, el ingreso de fondos del fondo, valga la redundancia, el Fondo Monetario, porque eso básicamente le permitiría pagar los 20.000 millones de dólares de vencimiento que hay en rolear, digamos, ¿no? Hay que ver si el Fondo Monetario realmente accede a prestarle a la Argentina un nuevo programa. Sobre ¿Y todo, qué condiciones pone? Claro, porque el Fondo Monetario sabe muy bien lo que está pasando. O sea, el gobierno sabe lo que está pasando, todos saben, acá nadie es digamos, inocente. ¿No? Nadie es inocente. Hay que ver si el Fondo Monetario accede a financiar este proceso de apreciación financiera y gasto en turismo y cuenta corriente negativa. La otra es la toma de deuda. O sea, así como hoy en día muchos argentinos están tentados por la tasa de interés, puede haber fondos internacionales tentados por la misma tasa de interés como ocurrió en el 2016. Hay que ver si eso ocurre también, porque ya no es las mismas condiciones financieras en Argentina hoy que en el 2016. En el 2016 Argentina estaba muy desendeudada, sobre todo el Estado, y hoy en día el Estado está quebrado prácticamente en deuda. No así los privados. Y la otra que yo creo que no está entre las opciones que vos me diste, pero también sigue siendo importante, es seguir intentando tentar a los argentinos a que vendan los dólares que tienen en el colchón. Que saquen los dólares debajo del colchón. Exactamente, los vendan y hagan ¿Cuánto se establece ese valor? Digo, alguna vez leí algún artículo millones de dólares. Tuyo, Nacho, es realmente mucho, ¿no? Sí, es una barbaridad. La cantidad de dólares atesorados que tiene el argentino. Exacto. Que demuestra la falta de confianza en su país, que no lo pone a invertir, a producir, sino que los guarda como reserva de valor, ¿no? Y yo creo que ahí hay un tema re interesante. Hablábamos también al principio, fuera del micrófono, de la enfermedad holandesa, ¿no? Exacto. Y el problema es que si vos vendés esos dólares en el mercado financiero para hacer tasa,
Digamos, si vos vendés, los argentinos salen a vender los 200.000 millones de dólares que tienen acumulados, 220, la última medición daba como 250. Pero no sé cuánto... Claro, esa es una muy buena fuente de dólares, pero también puedes seguir apreciando la moneda, ¿no? ¿Y para qué los usás? Claro. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? Vos superapreciás la moneda, usás esos dólares para importar, digamos, lujo... Para seguir yéndonos de vacaciones. Ahora ya iríamos a Brasil, ahora podríamos ir más lejos. Y ese stock se pierde, Exacto. lo perdés, y te queda la promesa de una supertasa de interés, ¿no? Y ahí, Nacho, digo, un poco voy a esto, ¿no? Y dejando quizás a un costado todo el análisis más financiero del modelo, que está claro y que es sobre lo que además hemos hablado muchísimo, porque vemos ahí las inconsistencias, no las vemos solos nosotros, las marcan un montón de economistas, gente, algunos un poco más, algunos un poco menos, según el interés que a veces cada uno defienda, pero hay cosas que no se pueden, el sol no se puede tapar con las manos, ¿no? La pregunta entonces te llevo un poco ahora, bueno, y por el lado de la economía real, ¿qué? No, estos procesos de apreciación y que en definitiva terminan en deflación en pesos, porque vos tenés los precios en pesos muy altos en relación al dólar. Si vos tenés que los precios en dólares quedan muy altos, entonces tenés que bajarlo de algún modo y se bajan con nominalidad en pesos. Esto nos pasó en los 90. O sea, al final de los 90, la recesión y la deflación fueron los mecanismos con los cuales se intentó corregir el déficit de cuenta corriente que teníamos en Argentina. Claro. Obviamente no alcanzó porque es muy doloroso, porque tenés que tener altísimo desempleo, fábricas cerradas. Y esto siempre y cuando el real no siga... Y bueno, esa es otra. El real está ahí en una zona de danger, peligro total. Todavía está en niveles, digamos, que vos decís compatibles. Pero... Claro, porque incluso, digo, si continúa la apreciación, no solo que hay sectores que van perdiendo, que ya están perdiendo por la falta de competitividad, sino que incluso sectores que per se podrían ser competitivos por el bajo valor de la moneda, también podrían entrar en alguna situación Pensá la compleja. Maquinaria agrícola, que Brasil no tiene todavía capacidades para competir con nosotros, pero de a poquito lo va teniendo. Un productor de maquinaria agrícola en un momento me dijo: lo que a nosotros nos cuesta hacer un aire acondicionado, en China se hace la cabina entera. ¿Cómo competís? ¿Cómo competís, no? Entonces vos tenés que pensar incluso al contrario, tenés que estar pensando en un esquema de capacidad de producción industrial con costos más baratos, alineados en toda América del Sur, y incluso integrar sistemas industriales en toda América del Sur. Yo creo que es algo inevitable para ganar escala y encontrar mecanismos de especialización entre Brasil, Argentina y Uruguay. Y Nacho, te pregunto, y Chile. Más allá del tremendo beneficio de ciertos sectores financieros que acarrea el modelo, que no son para todos, son seguramente para los que tengan niveles de información. Sí, los que operan en el mercado. Exacto. Después ¿hay algún crecimiento del sector agrícola? Sobre todo porque venimos de un año extremadamente negativo con la sequía. Hay, obviamente, muchos de los proyectos del RIGI están, hoy leía en un artículo esta mañana temprano que las 6, 7 petroleras se están uniendo para un proyecto de RIGI y la explotación de minerales y petróleo y litio en el sur del país. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los sectores de la economía? Y en este tipo de ciclos, digamos, lo que se mejora en su poder adquisitivo son los servicios, digamos, del resto de la economía, ¿no? Servicios relativamente de alta calidad o de alto nivel de formación, urbanos, ¿no? Las clases medias urbanas ganan bien porque se mejora mucho el salario en dólares, digamos, ¿no? Y se pueden ir a Brasil y todo lo demás. Sufre muchísimo la actividad industrial en general, o sea, es la que más sufre, se pierden un montón de puestos de trabajo ahí. Sufre mucho el sector precarizado, porque esos salarios, como tienen muy poca capacidad de negociación, tienden a caer con mayor facilidad y perder poder de compra. De hecho, el salario ya a lo largo de este año ha sido una de las grandes variables de ajuste, ¿no? Sufre mucho el sector público, porque en general estos sistemas vienen con grandes ajustes fiscales y lo vimos también en los 90, digamos, mi viejo era empleado estatal, mi mamá era profesional libre, y entre ambos, digamos, realmente perdieron muchísima capacidad de compra, digamos, fue una situación muy crítica. Pero bueno, es lo que hablamos en alguno de los podcasts, se producen mercados de laborales duales, ¿no? O sea, los que quedan adentro del sistema quedan realmente muy revalorizados y el resto empiezan a drenar hacia afuera.
Y incluso Argentina, después del ciclo, sobre todo de los 90, más que el de la década del 70, conoció, digamos, la formación y consolidación de lo que llamamos la masa marginal o la precariedad o las condiciones de exclusión o de desafiliación. Una precariedad estructural, ¿no? Exactamente. O sea, la pobreza estructural en un nivel que Argentina no conocía. O que no conocía de la década del 30, digamos, ¿no? Que además era otro proceso completamente distinto. Y más parecido a lo que podíamos ver en un país típicamente subdesarrollado, donde, bueno, tenés clases medias, donde tenés, digamos, una población muy pobre y una élite relativamente rica. Que lo hemos abordado también en algún podcast. Entonces, digamos, lo que vos tenés acá es una población muy educada, sistemas productivos que requieren protección, que son más caros que lo internacional, que tienen un montón de problemas de competitividad, pero son la base de la estructura social más equilibrada que vos ves en Argentina. Nacho, hoy te hago una última pregunta ya entrando en la etapa final de este episodio y de este año. Lo hemos analizado en algunos podcasts anteriores. Todo este tipo de modelos económicos en países en vías de desarrollo, podamos decir de algún modo, son muy vulnerables a los fenómenos o procesos económicos que se ven en otras latitudes del mundo que tienen un impacto muy grande. Sí. Nosotros acá tenemos, ¿no? El efecto tequila, el efecto real, todos esos nombres que se fueron adoptando a lo largo de esta historia contemporánea. Explica un poco eso con alguna metáfora, con algún nombre sencillo. Bueno, ¿qué estás viendo un poco, al menos en este cierre de año, de lo que pasa en el mundo? Lo que nosotros vimos es después de la elección de Donald Trump, o en realidad un poquito antes ya venía así. Hay una apreciación del dólar. O sea, el dólar se está fortaleciendo frente al resto de las monedas de forma bastante estructural. Y hay una debilidad de las monedas emergentes. China, Rusia, India, Brasil. Argentina se desconecta de eso y sigue con un proceso de apreciación. Por eso hay una luz de alarma, porque, digamos, una vez que se desencadena, si esto continúa y se acelera, eso es lo que nosotros estamos viendo inicialmente, como de forma muy incipiente. No podemos asegurar de que vaya a ocurrir, pero digamos que son tendencias que se suelen dar de apreciaciones y de depreciaciones cíclicas en relación al fortalecimiento, digamos, en este caso probablemente una economía norteamericana más cerrada, que sea con efectos más recesivos a nivel internacional y uno lo ve también en el precio del petróleo y de las sojas que vienen hacia abajo. Entonces, el riesgo que está ahí hoy en día. Hoy el riesgo que nosotros vemos y monitoreamos, digamos, diariamente, es decir, che, cómo vienen las monedas emergentes, cómo viene el dólar, cómo viene el petróleo y la soja. Si eso vos ves que el dólar se fortalece, las monedas emergentes caen y el precio del petróleo cae junto con la soja, entonces lo de Argentina es mucho más vulnerable o insostenible. Entonces el gobierno ahí, digamos, en todo caso, si llega a ocurrir un evento de esa naturaleza, probablemente tenga que ajustar muchísimo más en materia de controles cambiarios, probablemente la brecha se dispare un poco o mucho, no sabemos cuánto en realidad. Aunque hay que decirlo, digamos, si por alguna razón se produce una devaluación financiera, eso puede generar una mayor actividad económica. Porque la gente, en vez de atesorar dólares, los puede vender y construir la pileta, digamos, se abarata mucho los costos de la construcción, se abarata mucho la compra de bienes finales en dólares, entonces se usan mucho esos dólares para la compra de bienes durables y construcción. Entonces puede ser expansivo, es decir, como ocurrió en el 2023, al final, ¿no? Que vos tuviste muchas devaluaciones, pero había un nivel de actividad mucho más alto que el que tenemos ahora, ¿no? Bien, será cuestión entonces de ya entrar en la etapa final del año, las fiestas, el momento para pasarlo con los familiares, con los amigos, momentos de balances, para arrancar un nuevo año. ¿Qué te deja este año de la Macro La Mira, Nacho? No, creo que fue una linda experiencia que hay que revisar, hay que valorar. Un aprendizaje. ¿No? Un aprendizaje, no nada es digamos, de una vez y para siempre, sino que son procesos. Espero que hayamos contribuido en algo al debate público, a hacerlo con honestidad, digamos, con sinceridad y no con maniqueísmo, porque no se trata de eso. Lo de claridad y simplificación lo dejamos para la próxima. Para la próxima. No, bueno, esperamos haber contribuido en eso y después veremos si seguimos con este formato o no, o con qué manera, todo eso se va a rever.
Pero bueno, importante por lo menos hacer el intento de tener desde Santa Fe una voz que hable de macroeconomía de tú a tú con las voces que aparecen en los medios de comunicación nacionales, ¿no? Suscribo con eso, creo que es importante, me parece que ese es un gran mérito, con todo lo bueno, lo malo, pero lo que hemos hecho a lo largo de este año es tremendamente honesto desde lo intelectual. Y sí, como siempre decimos, con cabezas que piensan donde apoyan sus pies. Y sus pies apoyan en el interior, apoyan en la provincia de Santa Fe. Y obviamente que tenemos miradas y defendemos intereses distintos a lo que en general estamos acostumbrados a ver, a escuchar, a leer en un país como el nuestro, donde todo se produce en Buenos Aires. Y creo que eso ya, por lo menos desde mi punto de vista, justifica... el esfuerzo justifica el objetivo, el echar la tarea a andar. Obviamente que quedará para mejorar siempre un montón de cosas, pero bueno, pero es en ese camino un poco que hemos intentado todo esto, ¿no? Sí, coincido. Yo por último, Nacho, si me permitís, y creo que vas a coincidir conmigo, agradecer a quienes hacen esto posible. Fundamentalmente a Demos, el Centro de Estudios y el Centro Cultural y de Estudios, aquí de la ciudad de Santa Fe, a todas las personas que hacen Demos día a día. Y muy puntualmente quiero agradecer, sobre todo para quien nos está escuchando del otro lado, a 3 personas que mes a mes se fueron bancando acá al lado nuestro, escuchándonos, cebándonos unos buenos... Hoy no estaban tan ricos los mates, medios tapados, Nacho. Nos cambiaron la oficina. Para mí que nos quisieron tender una trampa sobre el fin del podcast, pero no. Lautaro Santapaola, Santino Bravi, Guille Cherner, a ustedes 3 agradecerles profundamente el esfuerzo. Quiero que además lo sepa todo el público. Un esfuerzo que, igual que el nuestro, Nacho, no es más que por el motivo, la ilusión, la alegría que genera el aportar un granito de arena en la medida de las posibilidades que cada uno tiene para construir una sociedad un poco más justa, un poco mejor, más vivible, donde todos nos sintamos más felices en definitiva. Así que agradecerle a ellos 3 y en su nombre fundamentalmente a Demos. De nuestra parte, saludar, decirle felicidades a todos y que nos vemos en el 2025. Probablemente sí. Gracias, Nacho. La Macro en la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Búscanos en Instagram y X como @DemosCCE para acceder a todos los informes producidos por el Centro de Estudios.